Muy buenas tardes, hermanos. Hoy día es noviembre 29, 2021. Y bueno, el tema de hoy tiene que ver con el tema referente a los medios de gracia, la parte que tiene que ver con el bautismo de infantes. La sexta proposición: infantes fueron miembros de la iglesia bajo la economía o dispensación o pacto del antiguo pacto. Y bueno, esto es en base al volumen 3 de Soteriología, escrito por el gran eh, teólogo presbiteriano Charles Hodge. Charles Hodge es un, fue un gran teólogo presbiteriano del siglo XIX, escribió cantidad. Esto es el volumen 3 de su teología sistemática. Voy a leer justamente en la parte 3, capítulo 20, los medios de gracia, la sexta proposición en lo que tiene que ver con el bautismo de infantes. Es muy bueno en la página 552. Esta es la versión original del inglés. Entonces, ¿por qué quiero leer esa parte? Porque es la parte que los que no son reformados no entienden por qué bautizamos a los niños. Evangélicos, anabautistas y cualquier otra secta no reformada ah, niegan el bautismo de infantes, lo rechazan porque según ellos la Biblia no enseña. Bueno, eso es una mala lectura de lo que tiene que ver con la Biblia, que no enseña. Los reformadores sabían muy bien que dentro de la teología bíblica y la teología del pacto, el bautismo de infantes obedece simplemente a lo que Dios ha enseñado a su iglesia, tanto en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Vamos a leer esa sexta proposición porque es muy importante, inclusive para aquellos que son reformados o presbiterianos. Título es: Los infantes fueron miembros de la iglesia bajo la economía del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto. Dice así: esto es probado de una forma conclusiva por el hecho de que los infantes, por el mandato de Dios, fueron circuncidados al octavo día después de su nacimiento. En realidad, realmente se dice que la circuncisión fue el signo del pacto nacional entre Dios y los hebreos. Y por lo tanto, su administración a los niños solamente fue un reconocimiento de su ciudadanía en la comunidad de Israel. A esto se puede responder primeramente que dentro de la antigua economía, la iglesia y el Estado fueron idénticos. Ningún hombre podía ser un miembro de un lugar sin ser miembro del otro. La exclusión de uno significaba la exclusión del otro. En la teocracia pura, el sumo sacerdote era el jefe de Estado, así como el jefe o la cabeza de la iglesia. Los sacerdotes y los levitas eran oficiales civiles, así también como oficiales religiosos. Los sacrificios y los festivales, aún la Pascua, se consideraban como sacramentos. Fueron sacramentos nacionales también como servicios religiosos. Si, por lo tanto, la circuncisión fue un signo y sello de membresía de la nación hebrea, fue también entonces un signo y sello de la membresía de la iglesia hebrea, o sea, de la comunidad religiosa de Israel. Todo esto viene de la naturaleza del pacto de Dios con Abraham. Todo esto viene de la naturaleza del pacto de Dios con Abraham. En ese pacto, como hemos visto, fueron incluidos las promesas nacionales como las promesas religiosas. Dios seleccionó a los descendientes del patriarca a través de Isaac para ser un pueblo peculiar para él mismo. Él constituyó
los constituyó como una nación para que sean especialmente reunidas entre ellos mismos, lejos de otras naciones paganas. Él les dio una tierra, la tierra de Canaán, como habitación, y él promulgó para ellos un código de leyes, ¿no? Que incluía, ¿no? Deberes civiles, deberes nacionales, deberes sociales, deberes personales y deberes religiosos. Todas estas promulgaciones estuvieron mezcladas juntas. El pueblo o la nación no era considerado que llevaban diferentes relaciones para el magistrado y para Dios. En otras palabras, no existía un código diferente para Dios, un código diferente para los magistrados. Todas las obligaciones de ellos eran justamente para Dios. Ellos eran un pueblo santo. Ellos fueron la iglesia en la forma de una nación. La gran promesa, como hemos visto, fue la promesa de la redención del mundo a través del Mesías. Para esto, todo lo demás tenía que ser o estar subordinado. El diseño principal de la constitución de los hebreos como una nación distinta y de su separación del resto de la gente era mantener vivo el conocimiento de tal promesa. Casi todo el significado y el valor del sacerdocio, de los sacrificios, del servicio en el templo, fueron una prefigura, ¿no? O tipología de la persona, los oficios y el trabajo del Mesías. Para los hebreos, ¿no? Como pueblo, se les fue dado los oráculos de Dios o las profecías de Dios. Y voy a poner aquí algo para seguir. Esto fue su gran distinción. Aquellos oráculos hacían referencia al gran trabajo de la redención. Para un hombre ser un judío y no solamente una persona creyente en esas promesas y predicciones es una contradicción. En otras palabras, para alguien que se llamaba judío y no creer en las promesas era una contradicción. El hombre, por lo tanto, era miembro de la comunidad judía solo en virtud de ser miembro de la iglesia judía. Recuerde que iglesia viene de la palabra griega eclesia, y eclesia es el griego de la palabra hebrea cogel. Cogel significa asamblea, reunión, pueblo religioso. ¿No? Alguien, en otras palabras, el judío era parte de la nación de Israel solamente en virtud de ser parte de la iglesia judía o de la asamblea o del pueblo de Dios. En otras palabras, no podía ser parte del pueblo civil de Dios si no era parte del pueblo religioso de Dios. Consecuentemente, cada niño que era circuncidado en evidencia de que él era una persona del pueblo elegido por Dios. Fue, por lo tanto, sellado como un miembro de la iglesia de Dios como existía en ese entonces. Recuerda, iglesia viene de eclesía. Eclesía viene del hebreo cogel, que significa congregación. Así que la iglesia no es del Nuevo Testamento, antes no existía. Siempre existió la iglesia, porque iglesia es una traducción del español, ¿no? De la palabra griega eclesía. Pero eclesía es la traducción del griego cogel. En otras palabras, el cogel de Dios siempre existió. El cogel de Dios en el antiguo pacto era el pueblo de Israel. El cogel de Dios hoy es los que estamos en Cristo, los santos en Cristo. Recuerde, Pablo no usó la palabra iglesia. Usted lea todas las cartas de Pablo, las 13 cartas, léalo. No va a encontrar en ningún momento que él utiliza la palabra iglesia. Eh,
Él llama más bien santos y fieles en Cristo. Segundo, la circuncisión no fue el signo exclusivamente del pacto. Segundo, la circuncisión no fue el signo exclusivamente del pacto nacional con los hebreos. Es, esto es claro porque fue unido bajo Abraham y continuó en práctica cientos de años antes de dar que Dios dé la ley a Moisés en el monte Sinaí, cuando la gente fue inaugurada como nación. Vamos a explicar. Segundo, la circuncisión no fue un signo exclusivamente del pacto que Dios hizo con los hebreos con Moisés. Prácticamente porque la circuncisión se le dio a Abraham y continuó en práctica, ¿no? Cientos de años antes que la ley se le fuera dada a Moisés en el monte Sinaí. Ahí es donde el pueblo de Israel se constituyó como nación. Pero ya existía la circuncisión. Fue instituido, dice aquí, como un signo, ¿no? Fue constituido como un signo, como el signo del pacto, mejor dicho. Esto es escritural y es la propia palabra adecuada, hecho con Abraham. O sea, el pacto que Dios hizo con Abraham, el signo fue la circuncisión. Las características esenciales del pacto que aprendemos de tales pasajes como Génesis 12:3, en ti todas las familias de la tierra serán benditas, y en Génesis 17:7, estableceré mi pacto contigo, entre yo y tú, y entre tu simiente después de ti, por generaciones, un pacto perpetuo. Yo seré Dios para ellos y ustedes, y para tu semilla después de ti. Estos pasajes se explican en el Nuevo Testamento. Allí se muestra que se refieren no a una bendición temporal o nacional, sino a una bendición de redención. Así, en Romanos 15:8 se dice: Jesús Cristo fue el ministro de la circuncisión para la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley para que la bendición de Abraham pueda venir sobre nosotros. Gálatas 3:14. Este pacto, el apóstol sigue en su argumento, fue confirmado ante Dios en Cristo. La ley, el cual fue dada 400 años, 430 años después, que vino, no puede desanular el pacto hecho a Abraham, que sería hecho la promesa, porque si lo anula, entonces la promesa no tuviera efecto. En breve, todo el Nuevo Testamento está designado para mostrar que el pacto hecho con Abraham y las promesas que contienen ellos fueron ejecutados y cumplidas en Jesucristo. De tal pacto, la circuncisión fue el sello y señal del pacto con Abraham. Tercero, esto está directamente confirmado por el apóstol Pablo en Romanos 4, 9, 12, donde él demuestra que la circuncisión no puede ser el fundamento de la justificación, porque Abraham fue justificado antes de la circuncisión y recibió el signo de la circuncisión como sello de la justicia de la fe, el cual él tuvo siendo incircuncidado. Esto es como decir, la circuncisión es el sello del pacto, las cuales las promesas de salvación son hechas en la condición de la fe. O sea, él fue justificado por la fe. Esto es el sello del pacto de gracia o es el plan de salvación, el cual ha sido el único fundamento de esperanza para el hombre desde
su apostasía. O sea, apostasía refiere a Adán cuando Adán cayó, el sello del pacto de gracia. Es el sello del pacto de gracia o el plan de salvación. Sí, por lo tanto, los niños eran circuncidados por el mandato de Dios, era porque ellos eran incluidos en el pacto hecho con sus padres. Esto es muy importante. Aquí está para entender por qué bautizamos a los niños. El pacto que Dios hizo con Abraham también fue un mandato, ¿ok? Era pacto, promesa, pero mandato. En ese mandato, bien claro, usted lo puede leer en Génesis 17, los niños están incluidos. Dios ordena, manda, no sugiere. Esto es para los amigos que no son reformados. Cuando Dios hace el pacto con Abraham, Dios incluye a los niños. Léalo. Y Dios hace pacto con los niños. O sea, Dios no le dice cuando sean grandes si es que quieren, no. Dios hace pacto con los niños. A los 8 días de nacido tienen que ser circuncidados. Cuarto, la circuncisión no solamente era una institución civil o nacional, sino que también tiene un elemento espiritual. Eso significa el lavamiento del pecado, así como el bautismo lo hace. Así nosotros leemos aún en el Antiguo Testamento de la circuncisión del corazón. Deuteronomio 10:16, Jeremías 4:4, Ezequiel es el 44:7. Por lo tanto, la incircuncisión, o por lo tanto, labios incircuncisos significa labios impuros y un corazón incircunciso significa un corazón impuro. Pablo dice que la verdadera circuncisión no es aquella que es exteriormente en la carne, pero es aquella que es interiormente en el corazón por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el apóstol, hablando de sí mismo y de otros creyentes, dice, nosotros somos la circuncisión, el cual adoramos a Dios en el Espíritu y nos regocijamos en Cristo Jesús. Y no tenemos confianza en la carne. Filipenses 3:3. Tal era así, o tal es así la importancia de la circuncisión en el aspecto espiritual. Su referencia a un pacto nacional solamente fue un asunto subordinado a la verdad, que es el aspecto espiritual. Su principal diseño fue significar y sellar la promesa de liberación del pecado a través de la redención, que es efectiva por la promesa, por la semilla de la promesa de Abraham, que es Jesucristo. Los niños, por lo tanto, están incluidos en el pacto de gracia, como es revelado bajo la antigua dispensación, y consecuentemente fueron miembros de la iglesia que en ese entonces fue constituida. Recuerden, la iglesia es el cogel, o sea, del pueblo de Dios. Los niños eran parte de eso. En vista de que los padres, de que los padres y los niños son uno. Para la vista de Dios, para Dios, la familia es una. Padres e hijos son uno. No se puede decir los padres o el padre es creyente, los hijos no. Eso no existe en el plan de Dios. En la promesa abrámica, padres e hijos son uno. Nosotros vivimos en la promesa abrámica. Por lo tanto, en la eclesía del nuevo pacto, en el cogel del nuevo pacto, en Cristo, la familia y los hijos son uno. Por lo tanto, los hijos por eso son bautizados. Es un mandato de Dios. En todo caso, cuando los padres entran en un pacto con Dios, ellos traen a sus hijos también con ellos, no los dejan aparte, ¿ok? No se puede decir, oh, yo creo en Cristo, mis hijos voy a esperar que crezcan. Eso es invención evangélica. Eso no enseña la Biblia. Eso lo inventaron los evangélicos. Pero eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña cuando los padres creen en Cristo, traen a sus hijos con ellos. O sea, el pacto hecho con Adán incluyó su posteridad. La promesa hecha a Abraham, ¿no? Fue hecha a Abraham y a su semilla después de él. Y cuando el pacto mosaico fue solemnemente inaugurado, fue dicho, ustedes están en este día delante de ustedes
delante del Señor, ustedes, sus capitanes de las tribus, los ancianos, los oficiales, todo el pueblo de Israel, sus hijos pequeños, sus esposas y todo extranjero que esté en tu campo, desde el más pequeño, ¿no?, hasta el más grande, ¿no? Ustedes entrarían al pacto con Dios, con el Señor tu Dios, en un juramento, el cual el Señor tu Dios hace con ustedes este día. Eso está en Deuteronomio 29, 10, 12. Es en vano decir entonces que los hijos no pueden hacer un juramento o tomar un juramento. Sus padres actúan por ellos y no solamente los traen bajo esta obligación, pero los asegura los beneficios de los pactos en los cuales ellos entran de una manera vicaria. ¿Qué significa vicaria? O sea que los padres al entrar al pacto lo hacen también por sus hijos y los hijos reciben los beneficios del pacto. Si un hombre se une a la comunidad de Israel, él ha asegurado también por sus hijos los beneficios de la teocracia. O sea, no solamente entra él, sino él entra y asegura también a sus hijos los beneficios del pacto, al menos que ellos voluntariamente renuncien. Y así, cuando un creyente adopta el pacto de gracia, él trae a sus hijos en el pacto, en el sentido que Dios en el sentido que Dios promete darles las promesas en su tiempo apropiado, todos los beneficios de la redención, con tal que ellos no renuncien voluntariamente a sus responsabilidades del bautismo. Esto es realmente el punto crucial en la controversia referente a la relación o a la membresía de la iglesia y la membresía de infantes en la iglesia. Si la iglesia es vista bajo ambas dispensaciones, antiguo y nuevo pacto, y si los infantes fueron miembros de la iglesia bajo la teocracia, entonces ellos son miembros de la eclesía ahora, a menos que se pueda probar lo contrario. La próxima proposición será establecido así. Bueno, aquí termina entonces esta proposición número 6 de los infantes fueron miembros de la iglesia. Y para resumir lo que está diciendo aquí Charles Hodge, es que así como los hijos, los infantes, fueron parte del pacto abrámico, bajo el pacto abrámico y bajo el pacto de Moisés, en virtud de la fe de sus padres, así también es lo mismo en la eclesía ahora en el pacto de gracia. Porque lo que fue anulado fue el pacto mosaico, no el pacto abrámico. El pacto abrámico está vigente, como dice Pablo en Gálatas. Los que somos de fe somos hijos de Abraham y somos herederos de Abraham el creyente. Entonces, si durante el tiempo que Dios hizo con Abraham la promesa, pacto, mandato, que los hijos tienen que ser circuncidados al octavo día y no esperar que tengan uso de razón para preguntarles, como enseña el evangelicalismo, así también hoy, en este pacto abrámico, que es el pacto de gracia, los hijos de los creyentes también son partes del pacto de gracia. Y así como se les dio en el pacto abrámico a los hijos la señal y sello que era la circuncisión, hoy en este pacto de gracia, nosotros somos la circuncisión en Cristo, porque Cristo es nuestra circuncisión. Pero el sello y la señal, entonces, es el bautismo. Y así como se le dio el sello y la señal en el pacto abrámico a los niños, hoy también se da el sello y la señal del pacto a los hijos de los creyentes a través del bautismo. Porque cuando Dios promete, Dios no promete a los padres solamente, sino a toda la familia, lo cual obviamente incluye a los hijos. Bien, entonces esta es una de las proposiciones muy fuertes, un argumento muy fuerte a favor del bautismo de infantes, porque simplemente es el pacto que Dios hizo con Abraham. Dios no ha cambiado los términos y las condiciones del pacto, lo cual sigue vigente.
Bueno, espero que esto haya ayudado, que la gracia de Dios sea con ustedes también.